Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, están dentro de los 5 o los 6 primeros del zodiaco, lo que es en mi canal, mi querido bisonte. Muchísimas gracias por tu apoyo, Tauro. Recuerda que es una lectura bonus y es más espiritual, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Por eso que te has ganado la corona, ¿vale? Y estoy vestido de blanco, cariño, parezco un angelito. Muy bien. Vamos a recargarnos de buena energía, mi querido bisonte. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón, muy bien. ¿Te has fijado, Tauro, al momento que yo empecé con el cuenco tibetano, se detuvo, pero automáticamente yo lo reactivé? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Richard? Es tu energía, bisonte, porque justo se detuvo cuando yo he visto la imagen de un volcán, corazón. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra y también con personas de elemento fuego, pero me dan a entender, bisonte, como si tuvieras algún tipo de choque, algún tipo de contratiempo, o no te pones de acuerdo con una persona también, o me dices, Richard, me siento como un poco estancado, un poco estancada. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? El otro mensaje, bisonte, he visto muchos insectos en tu patio, en tu casa. Dime, mi querido bisonte, si a ti te está pasando esto, en la cual de repente me dice, Richard, se está llenando de insectos, se está llenando de moscas, no sé por qué está apareciendo este tipo de plagas. Mayormente, bisonte, cuando aparecen este tipo de plagas, nos están advirtiendo que puede haber malas energías en tu casa o que posiblemente se aproxima a algún fenómeno natural que puede estar relacionado con el agua también. Con el agua, ¿vale? Entonces, si tú vives cerca o vives en un lugar donde posiblemente siempre hay muchas tormentas, puede ser que es una temporada en la cual la naturaleza va a estar causando estragos en tu entorno, mi querido bisonte. Si tú me dices, Richard, no, donde yo vivo, como Barcelona, cariño, no llueve. Entonces, puede ser, corazón, que está habiendo mala energía en ese momento en tu casa. Te recomiendo que pongas lo que es una franjita de sal en la puerta de tu casa o en la puerta del patio de tu casa para que no entre la mala energía, mi bisonte, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento como que tienes que cuidar tu casa, tu hogar. Siento esto, Tauro. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, bisonte, bisonte. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo para Tauro. Dice, la carta de la justicia, corazón. Siento como que el karma ronda, el karma ronda, corazón. Siento que también posiblemente es una semana de trámites legales, de documentos y de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la justicia. Yo voy a preguntar, ¿por qué me sale la justicia, corazón? ¿Por qué me dicen del karma también? No digo que tú hayas hecho algo malo, simplemente que el karma está rondando.
Puede ser para tu favor, puede ser de una forma negativa, puede ser que a lo mejor alguien de tu entorno hizo algo malo y pues simplemente esto es un efecto dominó. Entonces, vamos a ver, ¿vale? Hay un refrán que dice, bisonte, ¿quién tiene más culpa? ¿La persona que cortó el cuello a la gallina o la persona que lo cogió de las patas? Cariño. Entonces, es un refrán. Si tú de repente me dices, Richard, es cierto que tuve o tengo un familiar o una persona que sé que está actuando mal, pero ¿qué puedo hacer, Richard? Es mi hijo, es mi madre, son mis hermanos, ¿qué puedo hacer yo? No puedo salir lo que es en contra de mi familia. Yo te recomiendo, bisonte, que trates de ser neutro. ¿Por qué? Porque luego el karma nos llega a todos. Y no vaya a ser que tú, al final, estés embarrado por esta situación. ¿Me entiendes, bisonte? Por eso que te puse el refrán de la gallina, mi querido bisonte. Si tú de repente en estos momentos hay algo negativo que está pasando y tú sabes que es negativo, pero sin embargo te quedas callado o callada por proteger a los tuyos, luego el karma llega para todos. Pero no digo que esto sea así, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. También, mi querido bisonte, puede estar relacionado la famosa frase, los pecados de los padres lo pagan los hijos. Sé que aquí va a haber lo que es una controversia. Richard, ¿cómo es posible si yo no he hecho nada? ¿Por qué tengo que pagar algo que yo no he hecho? Eso díselo a Dios también, cariño. ¿Por qué nos tenemos que bautizar? ¿Por qué? Porque hay un pecado capital. Si nosotros no tenemos la culpa. Entonces, ¿me entiendes o no me entiendes, bisonte? ¿Me entiendes o no? Siento que posiblemente también esto puede estar relacionado con una situación de tus progenitores, cariño. A lo mejor de repente ellos han hecho algo que no estaba bien para los ojos de Dios, cariño. A lo mejor de repente tus padres, yo qué sé, se comprometieron, pero hubo una familia que se quedó triste. También puede ser. O tus padres de repente actuaron mal con sus hermanos, con sus padres, etcétera, etcétera. Cariño. Entonces, los pecados de los padres, muchas veces los hijos lo pagan, mi querido bisonte. Sé que no tienes culpa, pero esto funciona así. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que van a irrumpir en su vida, mi querido bisonte. Corazón, siento, mi querido bisonte, que es una semana de cambios, para bien y para mal. Es una semana o es una temporada o es un año también, en la cual de repente tú estás haciendo cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevos trabajos. Estás conociendo a una persona que quizás no cumplía tus expectativas. Richard, a mí siempre me gustaban los hombres grandes y de ojos verdes. A lo mejor esta persona es pequeño y de ojos marrones. Entonces, me dicen que van a llegar nuevas experiencias, nuevas vidas, cariño, también. Mi querido bisonte, tómate las cosas de una forma relajada. No te lo tomes como algo negativo, ¿vale? Voy a tomar mi agüita, bisonte. Lamentablemente, como estamos en Barcelona, que es la ciudad del eterno calor, tengo que estar con aire acondicionado. Si no me pongo aire acondicionado, me derrito, corazón. Muy bien. Entonces, mi bisonte, siento que muchos de vosotros también van a empezar como a encontrar claridad en su vida. Siento también esto, ¿vale? Hay un despertar porque nos están diciendo nuevas energías, bisonte. Voy a sacar más cartas, te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Leo, otra vez Leo, me sale Virgo, cierras con un Tauro. Debajo tengo lo que es Libra, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, iniciales, que Dios y el universo me ayude, bisonte. La letra Y, la letra E, la letra D, la letra G. Muy bien, bisonte. Vamos a ver, Tauro, ¿por qué me sale la carta de la justicia? Vamos a preguntar, bisonte, ¿vale? ¿Por qué te sale la carta de la justicia? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte.
¿Por qué te sale la carta de la justicia? Tenemos lo que es la carta del 3 de oros, cariño. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que muchos de vosotros, posiblemente la justicia está relacionado con una persona que no quería entender de razones. A lo mejor de repente tú con él o con ella tuviste lo que es una relación, una historia también. Hay una persona, cariño, como que la energía de Dios, del universo, cubre su cuerpo, Tauro, y empieza a cambiar esta persona. Una persona con la cual entre vosotros dos había mucho choque, mucha tensión. A lo mejor de repente te dice, hola, ¿cómo estás? A lo mejor de repente se pone en contacto contigo. A lo mejor de repente pregunta por los hijos, pero siento que hay un cambio con una persona muy especial. Tienes lo que es el hilo de la vida, mi querido bisonte. Voy a sacar más cartas. La carta también del sacerdote. Siento que este hombre o esta mujer es como que estuviera viendo lo que es una evolución, Tauro. Siento esto. Y siento que muchos de vosotros también están evolucionando, bisonte. Como que vamos a suponer que tú tuviste una discusión con una persona muy fuerte. Y antes de repente me decía, Richard, no quiero volver a verlo otra vez. Pero sin embargo, como hay una evolución, tú estás dispuesto, dispuesta a escuchar, a encontrarte con él o con ella. Porque aquí estoy viendo una evolución. Aquí veo, mi querido bisonte, que te vas a tomar las cosas de una forma ligera. ¿Vale? No te vas a tomar las cosas tan en serio. Siento que vas a estar como más receptivo, bisonte. Vas a saber escuchar también. No vas a estar terco, terca, cerrado, cerrada. En cualquier ámbito. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser familia, pero tú vas a estar muy receptivo, mi querido bisonte. Siento esto. Hay un cambio en tu energía, Tauro. Hay un cambio. Si tú de repente decías, esto es negro y se queda negro, no. Ahora vas a pensar, vas a buscar los pros y los contras, vas a buscar las cosas positivas de la vida. Me encanta tu energía, bisonte. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi querido bisonte? Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Cariño. Tenemos lo que es la carta del paje de copas, cariño. Con el tema, mi querido bisonte, con el tema de esos insectos, hormigas, que están apareciendo lo que es en tu casa, yo siento, Tauro, que hay una persona que está como observando tus movimientos, tus pasos. Hay una persona que ha enterrado algo. Si tú tienes una casa propia, si tienes un patio. Porque fíjate muy bien, si te das cuenta, esta mujer representa a una sirena. Aquí al costado está lo que es el cráneo de una calavera. Y aquí, si te das cuenta, da a entender que levanta prácticamente una capa de tierra, mi querido bisonte. Siento, corazón, que muchos de vosotros, posiblemente en ese lugar donde tú encuentras muchos insectos, muchas hormigas, muchas cucarachas, puede haber algún tipo de entierro, cariño, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, Richard, yo no vivo en un lugar donde sea terreno, vivo en el 5º piso, pero es cierto que aparece muchos insectos. Te recomiendo que hagas una limpia a tu piso, a tu departamento, echa sal, todo lo que es el costadito de las paredes, echa sal. Pasa lo que es incienso, agua bendita, haz oraciones. Porque no vaya a ser, bisonte, que llegó una persona supuestamente ser amigo o amiga, o una persona de repente, yo qué sé, a comprar algo, un agente inmobiliario, o te venía a traer un catálogo, y no vaya a ser, cariño, que haya sido enviado por terceras personas para echar algo dentro de casa, mi querido bisonte, ¿vale? Siento que han echado algo, Tauro. Siento esto. No sé por qué también siento que muchos de vosotros posiblemente tienes mucho conflicto con tu vecino o con tu vecina. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen, Tauro, los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Siento, corazón, que posiblemente también muchos de vosotros quizás están un poco aislados. Es importante que tú sueltes todo aquello que llevas dentro. Busca una persona de confianza y desahógate, Tauro, porque no es bueno llevar toda esa energía negativa. Hay una persona, un amigo o una amiga, te quiere dar lo que es un consejo, pero posiblemente puede ser que tú en estos momentos no estás receptivo para poder escuchar consejos. Te recomiendo que escuches el consejo de esta persona. Puede ser en el trabajo, amor, familia, etcétera, etcétera. En estos momentos, cariño, tus mejores aliados van a ser tus amigos, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 corazón. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, hay una persona en la distancia que te piensa, pero que lamentablemente algo le detiene. Puede ser orgullo, puede ser que no tenga ganas, o puede ser simplemente cariño que está esperando tu reacción. Mira, esta persona puede ser de elemento fuego, cabello corto, castaño, negro. Tiene los ojitos un poco rasgados, cariño, chinitos. Piel blanca o piel trigueña. Corazón, lo siento, es que está haciendo mucha calor, no aguanto. Mira cómo sudo. Me dicen, también, la carta del 10 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, siento que también vas a coincidir con una persona muy especial. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, mayor de 40 años. Si es hombre, el cabello lo tiene un poco ondeado. Canas, también puede ser que tenga canas. Mujeres más o menos cortos, cabello castaño, cabello negro. Puede ser que vosotros tienen lo que es hijos en común o simplemente, corazón, este encuentro va a ser en un parque o en una guardería, corazón, o un centro comercial, ¿por qué no, bisonte? La carta del 10 de bastos, siento que has tenido una fuerte discusión con una persona y siento que esta persona actualmente tiene planes de marcharse de casa. O tú de repente me dices, Richard, tuve una discusión muy fuerte con él o con ella, ya no lo soporto, creo que me voy a mudar, me voy a cambiar. Uno de vosotros, cariño, baja la guardia, uno de vosotros se va de casa, mi querido bisonte. O la otra persona o tú, pero es por una discusión muy fuerte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, bisonte. Es una lectura bonus. Estás dentro de los 5 o de los 6 primeros de mi canal. Te quiero, bisonte. Hasta la vista y sé feliz.